Las artes visuales en la República Dominicana tienen ya un estatuto asegurado. Eso lo hemos visto y lo hemos dicho en nuestro programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Los desarrollos visuales, artísticos y estéticos han hecho que nuestro arte deba ser repensado, deba ser pronunciado y delante de las visiones estéticas de hoy debe suponerse a un diálogo abierto, un diálogo epocal. Hoy vamos a tener parte de ese diálogo, como en todas las semanas, y vamos a iniciar nuestra visión sobre lo que es la artisticidad y una definición sobre nuestro arte. Fidel, hoy, como ya habíamos planteado hace 2 semanas, es importante que empecemos a remover algunas raíces, algunos efluvios, algunas imágenes. Porque aunque hablamos siempre de poética del arte dominicano, se trata de poéticas del arte dominicano. Aunque hablamos de poética de la imagen, estamos hablando de poéticas de las imágenes. O sea que un plural abre nuestro espacio a la reflexión y como siempre tenemos que pensar en hechos, ideas y ejes. Para eso es Página Abierta con el Arte. Sí. Odalis, en estos días una estudiante de término de nuestra universidad, nuestra facultad, de la Escuela de Artes Plásticas, me sometió un cuestionario con unas 15 preguntas muy puntuales acerca del arte dominicano y de la mujer en el arte dominicano, del tema de la mujer en el arte dominicano, y escogió a una artista contemporánea joven, Raquel Payewonsky. Las preguntas que me hizo fueron interesantes y son las preguntas, digamos, clásicas sobre la diferencia entre el arte moderno y el arte contemporáneo, sobre la identidad del arte dominicano dentro de lo que es el arte caribeño, la caribeñidad, ¿verdad? Y el tema de la condición femenina, sí podríamos hablar de un arte feminista. Bueno, tú sabes, Sí. tú tienes experiencia en ese sentido. Yo entre otras cosas, como preguntó por el tema de la identidad, yo le dije, mira, le recomendé tu libro, Arte, Identidad y Cultura en Santo Domingo, que fue publicado hace ya casi 10 años, ¿no? Sí, es unos Ese años. libro que es una visión del desarrollo artístico y cultural de nuestro país, pero no solamente sobre las artes visuales, es mucho más amplio. Sobre el pensamiento cultural y artístico. Sí, desde el punto de vista de la sociocultura, de la antropología cultural. Exacto. Sí. Bueno, el punto es que el tema de la identidad, la seña de identidad de nuestro arte, siempre vuelve sobre el tapete. Es la pregunta que uno se hace y se vuelve a hacer. Porque el arte es algo que se ve, Odalis, pero también se piensa. O sea, es algo que uno debe ver, pero también algo sobre lo cual uno debe pensar y repensar. Sobre todo en la llamada época de la diferencia. De la diferencia. Porque tú sabes que tenemos realmente no una época de la identidad nada más, sino de la diferencia y de las diferencias. Y de las identidades. Y de las identidades plurales. En plural. Como ya yo le he llamado. Mira. Y las microidentidades también. Claro. Las pequeñas identidades. Como se le ha llamado también. Mira, el año pasado, el arquitecto José Enrique del Monte nos invitó a participar en UNIBE, la Universidad Iberoamericana, a un encuentro donde realmente el sobrepeso del mismo fue el de las mujeres. Sí. Y allí precisamente Raquel Payewonsky, a la que tú te has referido, planteaba lo que se llama una estética del arte hecho por mujeres. O sea, no era una posición feminista la de Raquel Payewonsky, sino una visión abierta donde la mujer tenía una gran participación y ella se inscribía en esa dimensión de la participación de la mujer, incluso con roles protagónicos en la organización de empresas artísticas. Recuerdo que su exposición fue ilustrada allí, fue un congreso sobre semiótica, artes visuales, un congreso que fue el que marcó la creación de la Sociedad Dominicana de Semiótica, de la cual ella misma también es miembro. Y allí hablábamos de cuáles eran las perspectivas
de la mujer en el caso del arte dominicano o de las artes visuales en la República Dominicana. Pero descubrí que teníamos allí unas teóricas arquitectas Sí. y unas teóricas de la moda, porque a la moda fue que básicamente se le dedicó aquel encuentro, y que planteaban ya elementos que conforman un discurso que iba orientado precisamente en ese tipo de abertura que tú señalas. A propósito de ese encuentro fructífero, positivo, desarrollado en UNIVE el año pasado sobre semiótica y artes, incluida la moda, yo pienso que esas ponencias con las imágenes deberían ser recogidas en un volumen, una publicación. Se está trabajando en eso, pero tú sabes, para la memoria, sí. Tú sabes que el asunto Que eso es siempre costoso, es sí. económico y más de libros que tengan que ver con arte, donde hay reproducciones, Sí. etcétera. Lo importante es Sí. que en esa perspectiva se reflexionó, yo digo que muy seriamente, sobre la condición del creador visual en la República Dominicana. No ya del pintor, del escultor, y de allí salieron ideas que hay que tomar desde el punto de vista de una agenda que hay que desarrollar. Y precisamente cuando tú me hablabas de que no le hemos dedicado un programa, diríamos que monográfico, Sí, o temático, claro, sí. a la mujer Fuera de cámara. hemos traído protagonistas Sí, sí. femeninas aquí, pero no un tema dedicado a esto. ¿Qué Al pasa? tema, sí. ¿Qué pasa hoy con las artes visuales en el siglo XXI? O sea, ¿cómo ha entrado el arte al siglo XXI en la República Dominicana? ¿Qué ha pasado con estos llamados cambios de años nuevos? ¿Cómo es que esto incide en la vida nacional y cuáles son los desarrollos? A lo largo del tiempo y del tiempo que llevamos aquí en este programa, hemos visto cómo artistas a nivel individual han tenido su propio proyecto. Incluso artistas que han insistido. Por ejemplo, el caso de esa misma Elsa Núñez, que acaba precisamente de recibir ese galardón, que tarde es, pero bueno, lo está recibiendo ahora. Sin embargo, esa es una mujer que ha tenido su propio proyecto y su propio lenguaje y ha insistido a lo largo del tiempo. Y es una artista que Una presencia de décadas. se mantiene joven. Sí. Entonces, cómo esa poética se mantiene refrescante, se mantiene abierta, se mantiene reflexiva, es parte precisamente de un movimiento de la sociocultura dominicana, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones. El mismo artista que acaba de fallecer, Aquiles Azar, maestro, mantuvo toda su poética de una manera coherente desde sus inicios hasta que se cerró su ciclo biológico. Y así por el estilo, qué decir de artistas como Domingo Liz, no como el mismo Cándido Vidó, o toda una serie de artistas que mantienen su arqueado y que han contribuido, han desarrollado lo que yo llamo los caminos de las artes visuales en la República Dominicana. Yo creo que incluso las mismas instituciones artísticas tienen que hoy abocarse a un diálogo intercontinental, a un diálogo, ¿qué te digo yo?, intermedial. Yo creo que hace falta una puesta en contacto permanente con lo que es lo que se entiende hoy por artisticidad, que hemos discutido, que tiene una apertura que se hace a veces ingobernable. A veces el público, incluso los estudiantes universitarios me dicen, es que ustedes los teóricos inventan palabras. Y lo digo, no, Exacto. está en los textos de los estudiosos. La artisticidad no es un invento. Odalisque. No, porque además, sí, que aunque alguien me quiera acusar, yo no me la inventé. Claro, sí. Ya desde el comienzo del siglo XX, claro. Óyeme, en Rusia Sí. ya existía todo eso. Lo que hace que la obra de arte sea obra de arte propiamente. Sí, pero lo que la define. Aquella práctica la artística va más allá de la conceptualización. Sí, claro. Lo que te quiero decir es que a lo largo de estos programas que hemos tenido aquí y el contacto con el público, que ha sido también un factor muy importante, Sí. hemos visto cómo las obras ellas mismas se conceptualizan, ellas mismas discuten con los espectadores, Sí. ellas mismas crean lo que se llama su espacio de fuerza, resistencia y valor, Sí. y por eso hay que acudir a ellos. Alguien me criticaba y dice, pero ¿por qué tú ves lo mismo siempre? Ya tú lo viste. Porque yo iba a Nueva York, o voy a Nueva York, y veo, diciendo que tengo que ver La señorita de Aviñón de Picasso. Pero David, tú has visto eso, ¿a qué tú vas?
ve otra cosa. Lo que no sabe esa persona que me hace entre reproche y señalamiento Sí. es que yo no estoy viendo las señoritas de Aviñón, ni los músicos de Picasso, ni el Guernica de Picasso. Yo estoy viendo la tradición occidental, Sí. la tradición del arte mediterráneo, ¿no? Del arte latinoamericano. Yo estoy viendo un conjunto de tradiciones que dialogan entre sí. Pero a Pues. otra cosa, el poder renovador, recreador de la obra. Cada vez que tú ves esa obra, tú estás viendo la Claro otra está, obra. claro está. Porque la estás viendo con otros ojos. Y Tu no mirada so- es enriquecida. Y que la noción es de distinta. significado, la noción de significado artístico no es estática. No es estático, no es dinámico. Y el tema de la lectura. Es dinámico. De la visión O sea, y la la lectura. la Cada vez que ves la obra. interpretación. Cada vez que la visitas, cada 2 o 3 años que vuelves al MoMA, pues la obra es la misma, pero es otra. Es la identidad y la diferencia, Odalys. Discutía yo con alguien Sí. que le decía, no es problema de ver muchas obras de arte. Hay veces que viendo Sí. tú 10 artistas, conoces el arte universal. Tú dices, pero eso es absurdo. Sí. ¿Por qué? Digo, no, porque no hay un elemento que utilice ese artista que de una u otra manera no se encuentre en lo que son los clásicos o clásicos modernos. ¿Cierto? Y los clásicos contemporáneos, porque ya hay clásicos contemporáneos, que parezca una incongruencia decir esto. Porque esa obra arrastra una huella. Pero arrastra huella y un lenguaje. Un lenguaje, una visión, Cuando vemos claro. una obra, nosotros estamos viendo lenguajes. Claro. Y técnicas y lenguajes al mismo tiempo. Sí. Lo cual quiere decir que cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunos artistas dominicanos, estamos viendo todo lo que se ha producido de arte dominicano sin querer. Si tú ves a Abelardo Rodríguez Urdaneta, tú ves un mundo, un universo. Si ves a De Sangles también. Sí. Tanto a De Sangles el viejo como a De Sangles el joven. Odalys, la pregunta, entre las distintas preguntas que fue una alumna mía, mi ex alumna ya, estudiante de término, era que si esos autores que tú mencionaste, entre ellas Raquel Payamosky, pero también los demás, Elsa Núñez, Susi de Pellerano, Aquiles Azar, imagínate. si esos artistas consagrados nuestros, algunos de ellos fallecidos lamentablemente, si el arte de ellos puede considerarse arte moderno o arte contemporáneo y por qué, lo cual es interesante también. Sí, esa es una pregunta que Sí. no deja de ser gratuita en Sí. el sentido de que estamos hablando, si lo contemporáneo, ya hemos Sí, dicho que el arte universal es Claro. siempre contemporáneo. Cierto. Por un asunto de cronología y temporalidad. Ahora, moderno o no, yo digo que el arte universal es siempre moderno también. Porque es un problema epocal. Sí, claro. Algo que mire, Su momento, incluso claro. se ha discutido. ¿Por qué moderno? Por ejemplo, el Renacimiento fue la modernidad. Sí, claro. ¿Y qué es el Renacimiento? Arte tradicional clásico ya. No, pero yo lo refiero entiendes? a la... Sí, por O sea, supuesto. porque es que el problema Me es de preguntaba, los lenguajes que están profesor, vigentes en una exacto. época. ¿Qué es lo contemporáneo? Bien. Payamonsky y las otras autoras, creadoras, están hablándonos en nuestro tiempo. Son contemporáneas. Bueno, son contemporáneas en el tiempo. Pero por lenguaje también. Pertenecen a una modernidad, digamos, y también a la posmodernidad, porque si la modernidad se asemeja y se asimila a la vanguardia, la posmodernidad se asemeja y se asimila a las posvanguardias. Claro, porque el problema Sí, es que las se están posvanguardias, reciclando sí. Exacto, lenguajes. sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices la posmodernidad y eso es lo más clásico que hay, la Sí, posmodernidad. claro, la posmodernidad, porque sí. recicla Sí, lenguajes. recicla, claro. O sea, no es que está inventándose algo que no se haya visto, Sí. sino que los procedimientos y los resultados realmente son novedosos, pero desde el punto de vista del uso y el diálogo. Sí. Hay un diálogo técnico, un diálogo lingüístico, un diálogo epistemológico de la pintura. La noción del giro pictórico o el giro artística, como más bien le gusta llamar a Rorty o le gusta llamar a ¿qué te digo? Cualquier teórico de eso que hablan de universos y de mundo, está precisamente en ese trasfondo, pero también en esa transformación. ¿En qué hacer con la materia hoy? El hoy es lo contemporáneo, o sea, lo actual, Sí. lo actualísimo. Sí. ¿Qué hacer con esa materia hoy? ¿O qué hace esa obra con nosotros, los espectadores de hoy? Porque creemos que somos nosotros Sí. los que modificamos. No. También un espectador traza una perspectiva. Incluso hay obras que tienen un valor porque el espectador le ha otorgado el valor. No quiere decir que el artista dice. ¿Cómo sabemos hoy que un Picasso vale 3, 10, 20 millones? Porque hubo personas que le otorgaron ese valor, aunque sea económico. Entonces, no basta con el valor estético. No. Entonces, ¿qué pasa? Allá entramos Hoy ahí el en arte, otra, sí. el arte es intercambiable, Sí. pero también desde el punto de vista estético es intercambiable.
Veremos en el próximo segmento cómo el arte dominicano también tiene no solamente lenguajes técnicas, sino sus propios atributos. En breve con ustedes. Amables televidentes, estamos en este subprograma Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido semanal de su cita, su compromiso con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Página Abierta con el Arte y la Cultura. La modernidad estética y la contemporaneidad estética. De hecho, estamos, Fidel, sobre esa égida y no puede este programa olvidar que lo contemporáneo siempre será lo contemporáneo. Incluso lo contemporáneo no es un estilo, como ya yo muy bien he corregido. Se cree que el estilo contemporáneo. No, Sí, no, es un conjunto, es una formación, pero que tiene estilos, estilísticas, lenguajes. Sí, lo contemporáneo es contemporáneo, pero también toda época es moderna con relación a la anterior. Claro, no, es lo que decía, que esos conceptos tienen valor. Los bárbaros que invaden Roma en el 476, la invaden y la saquean, y la derriban, y la derrumban, y se apoderan de ella, de la tribu Erlo, eran modernos en su momento. Claro, el gótico fue uno de los con modernos. Relación a los romanos, sí. Exacto, pero yo digo que ya estos conceptos tienen valor de metáfora. De metáfora. Sí, que ya ese ismo que se le quiere añadir como valor agregado, de hecho es una condición y al mismo tiempo goza de cierta participación realmente artística. Lo que te quería decir, y eso lo vamos a ver en pantalla, es cómo es que cobra valor o atributo una obra que no es ya dominicana, hondureña, costarricense, estadounidense, sino que ya es una obra mundial. Yo decía que el arte es universal siempre, porque desde una nación ese arte tiende a ser universal. ¿Por qué? Porque Joaquín Torres García, que influye sobre esa imagen que está ahí, uruguayo, ya en los 40 tenía un constructivismo universal, una teoría estética de las mayores del continente. ¿No? ¿Y por qué dialogaba en Europa? Dialogaba en Asia, dialogaba de manera intercontinental, pero también de manera interproductiva. Entonces, cuando nosotros vemos cosas como esa, ¿no? Por no decir una pintura, ¿no? Por no decir un artefacto, ahí estamos viendo todo lo que es la modernidad y estamos en una inscripción al mismo tiempo que vanguardista, post-vanguardista. También. Sí. ¿Tú ves? Porque no estamos viendo un cuadro de un autor, llámese como se llame, sino el cuadro en sí, ¿qué es lo que revela? ¿Qué puede ver, por ejemplo, un espectador diversificado a propósito de esa imagen? Si es un niño de 10 años, dice, ¡ay! Un muñeco, una máscara. Sí, claro. Pero un adulto, claro que sabe que hay un trasfondo. Claro. ¿Tú ves? Sí. Hay algo más. Claro. Sí. Y así, además, con algo más, más allá de la figuración. Entonces, ahí, ¿por qué no podemos decir que vemos Picasso, Oviedo u otro de los? Cierto. Estamos viendo, porque lo que estamos viendo no es autores ni personalidades, son lenguajes. Lenguajes de comunicación visual, técnicas, lenguajes, motivos de un universo. Lenguajes creados por autores. No, pero claro, sí, evidentemente. Lo que te quiero decir es que esos lenguajes son recesivos. Pero autores que expresan un lenguaje, exactamente. Y eso es exacto. Sí, ese punto común. A propósito de eso, Alex, sí, eso que señalabas, las visiones, las cosmovisiones, este políptico de nuestro maestro Coquito Peña, fallecido, que decora nuestra facultad. Las el anterior, sí. No, y que forma parte también
O sea, si tú dices el que está en la fachada interior, sí. No, claro. El políptico. Claro, el políptico, esos son la entrada a nuestra facultad de arte. Son las 9 musas supuestamente, pero él lo tituló Las Musas. Las musas, sí. Y fíjate que, miren ese juego, como vemos también una escultura del maestro Joaquín Mordán Cipriano. Sí, ahí están dialogando los géneros. Cuando se inauguró esto, sí. Que a mí me tocó explicar la obra con el maestro que estaba vivo, alguien decía, ¿cómo es que un tema mitológico puede convertirse en una obra de arte jeroglífica y al mismo tiempo moderna? Si en la antigüedad no había este tipo de lenguaje. Sí, claro. Decía un estudiante, claro está, porque no sabía el tratamiento que le había hecho el maestro Cuquito Peña. Cuquito Peña, el autor. Sin embargo, ese políptico ha sido motivo de innumerables análisis. Yo mismo he dado clases explicando cada una de las características. Pero ¿qué pasa? Que esa poética misma se repite en otras obras que no es ese título. Fíjate lo que es la presencia del arte, la presencia viva y al mismo tiempo nuestra mirada casi ignorante. Los muchachos preguntan, los estudiantes, profesor, ¿y qué significa eso? ¿Y qué significa? Porque quieren un mensaje único. Significa esto. Sí. ¿Cómo pero además quieren un significado. Antes de verlo de la visión, quieren ya el significado. Claro. Hay una lectura condicionada. Pero otros, esos son los que se fijan, lo perciben. Otros ni siquiera le pasan por el lado. Tú sabes, la indiferencia. No ven. La obra está ahí, pero la obra está ahí cuando yo la veo, cuando tengo ojos para ella, Odalis. Exacto. Si no, no existe. Es como el libro. El libro tú le das vida cuando lo lees. Claro. Un libro que no se lee es un libro muerto. Son palabras. No, imagínate. Pero que además los espacios. Sí. ¿Cómo es que los espacios se encuentran o se desencuentran? Sí. Además, el espectador muchas veces observa obras y las mira. Sí. Pero las mira o las observa sin destacar el detalle. Sí, claro. Hay veces que dice, ay, pero yo he visto esa obra tantas veces y mire la primera vez. Es la primera vez. Porque alguien se concentró en un detalle y dice, mira, eso, tú no te fijaste en tal, ¿qué es eso? Resulta que era una luna, que refería a un tipo astrológico, o un problema social, o un problema económico y no lo habíamos visto. Domingo Liz. El maestro. Sí. Hay quienes no les gustan que el término de maestro, a algunos invitados no les gusta eso. No les gusta, pero ya él hay que... Alberto Vaz nos dice, no me gusta que hablen de maestro. Es que cuando yo hablo de estos maestros es porque incluso han impartido. Han impartido. O sea, es maestro por su valor, pero además han impartido o han cerrado ciclos. Y por el valor didáctico. Además han influido. Porque el asunto de los maestros es que el maestro influye. Sí. Un maestro no es una persona que no haya influido. No. Tú podrás decir, bueno, pero que un maestro porque no ha tenido influencia. No, el maestro siempre tiene influencia. Y tiene escuela, cuando crea escuela, y tiene seguidores. Pero además que influye. Odalis, quiero volver en uno de los programas pasados. Nos referíamos a las artes visuales y de pronto a imágenes de nuestro tiempo, imágenes contrastantes, imágenes turbulentas, imágenes violentas, incluso en este mundo en caos, en contradicción. Pero tú te referiste... Violento, profundamente, inectable. Tú te referías a los grafitis, los poemas, los versos que han aparecido en muchas paredes de toda la ciudad de Santo Domingo, de la Acción Poética de Santo Domingo, que es una iniciativa internacional, hay acción poética en otras partes. Pero a mí me gustó una frase que tú utilizaste, que resumiste la acción de los jóvenes y las jóvenes que pintan las paredes, que llenan las paredes de poesía de versos. Tú dijiste, porque esa acción poetiza el espacio. Y me encantó mucho porque me gustó la expresión, porque yo creo que define lo que ellos hacen. Claro. Poetizar. Cuando una pared poetizar un espacio. Cuando existe una pared o un muro neutro, sí. Aquello que se inscribe, aquello que se define o se marca, le da contenido. Pero poetiza el espacio público. Y ¿no? Poetiza, no porque estamos en una ciudad donde nos vamos volviendo insensibles. Claro. Eso es una vuelta a la sensibilidad. Pero además, es un que ya redescubrimiento. Ya ese muro goza de plenitud, no claro. de vacío. Ateniéndonos a esa reflexión de François Chem, vacío y plenitud, uno dice, cualquier tipo de espacio neutro que sea interferido por una marca, un signo, cobra valor. Ahora bien, en el caso de ese ejemplo que tú pusiste, cobra valor y se habla de poetiza.
¿Por qué? Porque es la poesía que cobra valor y además se lee y se reconoce como huella. Esa huella que también es lo que ha quedado, lo que es escritura, ya no es un simple grafismo. Hablaba con un artista joven, Pedro Veras, que se ha dedicado a esto de recuperar grafitis e incluso está haciendo una tesis de maestría sobre grafitis que la saludo y la digo porque es bueno que los amables televidentes también sepan que hay artistas que reflexionan. Entonces, alguien, a propósito de eso, y yo le hice saber, no es bueno confundir grafitis con tatuaje, que tienden a confundirse por un asunto de técnica y de lenguaje. El grafitis, no hay grafitis sobre el cuerpo, sino sobre una superficie sólida. Es un si tipo es sobre el diferente. cuerpo, entonces es un tatuaje. Es una inscripción distinta. Es una inscripción distinta. La manera de inscribirse. Y que tiene significado diferente. Diferente, sí. El tatuaje que goza de tremenda popularidad entre la gente. El graffiti también es un enunciado de denuncia. Es un enunciado que siempre será político. El graffiti, aunque sea en perspectiva un tanto esotérica, pero siempre será político. Porque realmente está protestando, está poniendo en evidencia algo. Sí, es bueno, es buena la aclaración, conceptualmente hablando, entre la diferencia entre grafiti y tatuaje, pero también el arte público, el que hacen los muchachos con aerosol. A propósito, ahora los anuncios de compañías telefónicas que quieren conectar con el público juvenil, que es el que consume muchos minutos, el que habla mucho por los teléfonos móviles, utilizan unos anuncios donde los jóvenes están practicando. Yo tengo alumnos en la Facultad de Artes que practican esto del arte urbano, arte público, con aerosol. No, ya hay un y conjugan también. En la facultad hay precisamente. Te puede conjugar el grafiti con el arte público, con el dibujo. Precisamente este joven, Pedro Veras, es parte de ese movimiento que se ha dado en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hay un grupo de jóvenes, estudiantes y profesores que recuperan ese tipo de lenguaje y de espacio. Y mira que no hay ni siquiera muchos libros sobre grafiti. No. Porque la bibliografía, además, no sé por qué aquí la crítica no se ocupa de hay grafiti renacentista. No, sí, por supuesto, de origen. Lo que te quiero decir es que el grafiti no es un lenguaje universal. Pero ¿qué pasa? Que no se le acuerda mucho espacio. No. Por ejemplo, el grafiti no está codificado para bienales. No hay una bienal del grafiti, por ejemplo. O sea, no hay un espacio donde ese grafiti, ese lenguaje, sea realmente oficial o oficioso. Siempre se le va a considerar al grafitero, el grafiti, como subversivo. Sí, cierto. O sea, el arte del grafiti es un arte subversivo. Sí. Entonces hay que ver también por qué la naturaleza. Sí, por supuesto, y como es. Además, el grafiti no tiene autor. No tiene autor, es anónimo y no es institucional. Y normalmente es anti-institucional. Y es una especie de contrapoder de protestas. Por eso es subversivo. Sí, claro. Entonces, hay veces que se nos. Hay grafitis geniales. Planteado. Claro. Sí. No, porque. Ocurrencia, butat. Sí, pero que además es un arte muy específico. Específico, sí. Porque la oscuridad revela una búsqueda. Y cuando esto aparece como una forma integrada. Yo pienso que deberíamos hacer un programa próximo sobre grafitis y habría que hacer un trabajo de recolección en la ciudad de Santo Domingo. No, yo voy a invitar a Pedro Veras. Sí, fotografiando esos espacios poetizados por la acción urbana, acción poética de Santo Domingo. Yo lo voy a invitar a él. Ya yo le prometí que lo iba a invitar y va a ser pronto. Porque hay que dedicarle un programa también a esto. Hay modalidades, el arte público urbano con aerosol, la pintura, el graffiti, los tatuajes, el body art, todas esas son nuevas manifestaciones. La lectura, el interpretante cuerpo, a propósito de leer el tatuaje, es que el tatuaje ya es una extensión y una intención del cuerpo. O sea, hay mucho que discutir y poco se ha diferenciado. Incluso hay gente que confunde. Precisamente le estuve yo hablando al artista Pedro Vera a propósito de que hay gente que le ha informado a él, que está escribiendo sobre eso, y le ha puesto cosas que son tatuajes. Sí. Y yo le dije, no, tiene que tener cuidado. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Cierto. Aquella inscripción cobra un significado distinto si es un cuerpo. Porque además,
todo tatuaje está ejerciendo violencia Sí. contra el cuerpo. Ciertamente. El eros es un eros violento. Cuando tú le tatúas, o sea, le grabas tu nombre a un cuerpo masculino o femenino, ya tú te estás atribuyendo eso como propiedad. Sí, te estás Ya apropiando. una propiedad. Pero además, Sí. si ese señor cambia Sí. de pareja o cambia Claro, sí. de amigo, Sí, o sí. ¿qué hace con eso? Tiene que someterse a una cirugía. Cirugía, claro. Lo cual implica, tú ves. Y Pero hay una huella dejada. Hay una huella como quiera, porque detrás Sí. de esa cirugía Sí. siempre eso va a remitir al significado. Pero yo pienso que personalmente tú no eres muy favorable de los tatuajes físicos. No, yo creo que en En el mí cuerpo. se da un... yo Algo, todavía eres algo conservador. en estoy esto, presa tradicional. de cierto escolasticismo Sí. en ese caso. Eso del... porque lo veo como Pero no algo dejas de ver las violento. posibilidades artísticas, No, de expresión yo le artística y entiendo, yo estética. acepto eso. Sí. Pero que yo digo que el ejercer violencia Sí. contra el cuerpo es un asunto hasta cultural. Sí. Por ejemplo, en África, ejercer violencia Sí. contra el cuerpo es común. En nuestra cultura No. es algo adoptado. Sí. O sea, en nuestra cultura hay lo que se llama una adopción de esa violencia. Pero Cierto. sobre eso vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Fidel, decíamos que existe una relación, una resistencia a propósito de la violencia del cuerpo en el arte contemporáneo. Observa que la mayoría de artistas que utilizan el cuerpo como mediación, lo utilizan desde dos puntos de vista, desde la resistencia y desde la violencia hacia o desde el cuerpo. Entonces, a propósito del tatuaje, que es parte de la contemporaneidad, porque el cuerpo tatuado, el cuerpo cortado, el cuerpo operado, implica también una reflexión y conduce a niveles de atribución o de aceptación o rechazo. Pues, cuando hay alguien que destruye con un... Por ejemplo, yo he observado performance donde una persona toma un cuchillo y se va abriendo Sí, sí. poco a poco. Lacerando, sí, sí. Y se queda ese cuerpo un charco de sangre que horroriza al espectador. Sí. Ahora bien, el espectador que asiste a ese tipo de operación, que es indudablemente un espectador morboso, por otro lado, Sí, y tan claro. violento como aquel Claro. que está ejecutando porque está participando Cierto. de esa celebración del acto violento. Es también partidario y cómplice de eso. Recuerdo en la Bienal de hace 2 bienales anteriores que un artista en un performance se cosió el cuerpo. Wow. Se hizo, pero delante de todo el mundo, no era ningún Sí. truco. Se cosió y todo el mundo observaba, inclusive yo, esta operación, que creía que iba a conducir a un objetivo. No. Pero el objetivo no era ese. No conducía a nada. No conducía y se veía bien, pero no conducía. Es con el objetivo es la propia representación, Exacto. el propio performance. Más Exacto. allá de eso no hay. No hay un telos. Y además del terribilismo Sí, claro. que implica esto. O sea, eso no conducía a que él se iba a inmolar o iba a sufrir por tal cosa. Era una flagelatio. Una flagelación, facilis. sí. O sea, una flagelación que conducía a llamar la atención. Sí, sí. Pero detrás de eso, el espectador se queda perplejo, Fidel. Sí, por supuesto. Hay una perplejidad, pero no por el acto cruel. No, es por no saber a qué conduce ese acto. Odalí, si seguimos con esos extremos de lo que es el arte y la performance, perdiéndonos la dimensión estética, vamos a terminar con que los artistas llegarán a las exposiciones, se bañarán, orinarán y defecarán delante de todo el mundo. Vamos a llegar, Fidel. Y eso Ya se va a eso dar. es
Óyeme, ya eso se ha harán hecho. el amor o tendrán un coito y todo eso. Pero óyeme, y pronto se suicidarán y se matarán delante de todo el Fidel, mundo. todo eso no Y va a todo. llegar. Lo tenemos desde los 60, 70. Sí. Lo que pasa es que no lo hemos comentado, pero eso Sí, está. claro. Pero tú viste ese plato de excremento Sí, que claro. hizo que Vargas Llosa dijera, no vuelvo más a Londres. A Venecia. No, aquel En Venecia, sí. Y lo otro, y el entonces, excremento en latas. claro, no, eso es. Pero yo digo aquel. Con la firma del artista, sí. Homenaje, Homenaje, que sí. estaba valorado Sí. en 5 millones de libras de esterlina. Sí. Yo creo que ahí había unas cosas por llamar la atención. No, por supuesto, sí. La Porque locura. 5 millones por ese excremento tenía que tener diamantes por lo menos. Y todo eso. Yo pienso que hay mucho buen arte todavía por ver Sí, antes yo de creo dedicarse que sí. a estas cosas. Yo Hay creo- muchos artistas que uno no ha descubierto porque la vida no le da. Que no hemos visto. Entonces, para llegar a esas expresiones extremas y morbosas, abiertamente, tan estridentes, yo no. Desde no el es, punto de vista de por la supuesto, la recepción, sensibilidad. Fidel, Claro. desde el punto de vista de la reflexión, tenemos un atraso Sí. epocal. Tú sabes las obras maestras que nunca han sido premiadas, No. ni nunca han sido puestas en ciertos espacios. Y apenas conocidas. Que tú no la conoces porque ni salen No. en un libro, No. ni se difunde, Es cierto. aún con todo la internet, los medios globales, Todo. que tú no lo Sí, conoces. cierto. Y hoy realmente se exhibe esa obra. Ese exhibicionismo, ¿no? Y Claro. tú dices, pero yo no conocía esto es No, modernísimo. por supuesto. Resulta que tiene 30 años O más. o más. Sí. Pero no estaba en los circuitos de distribución y para el Circuitos conocimiento. de mercado. De mercado Es que como domina con el el mundo. cine. ¿Qué pasa con el cine? Claro. Una película de 20 años, una película tremenda, y tú la ves y tú crees que fue hecha hoy en Hollywood. Pero no, al contrario. Lo que pasa es que no se ha distribuido en tal parte. Cierto. Y tú dices que sí, que es así. Volviendo al punto de los grafitis y la acción poética de Santo Domingo, Odalís, la expresión tuya, que a mí me gustó, poetiza el espacio, yo creo que lo define muy bien. También el movimiento me gusta, me identifico bastante con él porque es un llamado a la sensibilidad, un despertar de la sensibilidad en una ciudad donde nos estamos insensibilizando cada vez más. Cada vez más. Un llamado desde la poesía que hace sensible la vida, que nos sensibiliza, que nos llama la atención sobre los demás, que llama la atención sobre el amor, sobre el odio, sobre las relaciones interpersonales, sobre las relaciones amorosas y afectivas, sobre el mundo que nos toca vivir, sobre los sentimientos y las emociones. Ese despertar de la sensibilidad, en una acción anónima como la de acción poética, porque no aparecen los autores, yo pienso que es algo importante y que debe llamarnos la atención en Santo Domingo. Cada vez que tú pasas por uno de esos lugares, Odalís, y lees algo, hay alguien que pensó algo y llama la atención. Toma el espacio público neutro y lo convierte en un espacio poético. Fidel, hace un tiempo, no sé si te relaté, que alguien decía que cómo es posible que a un poeta y a un libro de poemas se le tenga que dar $1.000.000. Sí. Sí. Que una cuestión inútil, que no sirve para nada. Para nada, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Que cómo es posible Sí, me que lo se gaste contaste, presupuesto sí. para eso. Indudablemente una suposición cínica que desconoce que es la poesía. Pero lo mismo con el arte. ¿Cómo es posible que por un pedazo de cartón o de tela que diga 30 por 40 haya que darle 20 millones a nadie? Sí. En la mentalidad práctica y no humanista, esto es un fenómeno que nos advierte. Mira, Sí. hay una estudiosa norteamericana llamada Martha Nussbaum que escribió un trabajo muy importante. ¿Qué hace la nueva educación por el humanismo? O sea, la nueva educación no quiere nada que tenga que ver con el humanismo. No. Eso de lectura de novelas, lectura de poesía, de ensayos, esa conciencia filosófica de todo, ¿a qué conduce? El tecnócrata te va a decir que a la inutilidad, que cuando eso ha resuelto algo. Sin embargo, el otro, el estudioso, te dice, pero eso ha resuelto conciencia, ha hecho esto. Digo, ¿y para qué ha servido? Mire nuestro momento actual.
Tú sabes lo que se ha invertido en presupuestos educativos y sobre todo esto, sí. y mira dónde hemos llegado. A negar que cualquier cosa que no tenga un fin práctico no deba admitirse Sí, el la utilitarismo educación. y el pragmatismo en nuestro tiempo. De acuerdo a eso, el corolario sería que toda obra de arte es completamente inútil. Le estaríamos dando la razón a Oscar Wilde, que era un esteticista, a pesar de todo. Pero te quiero decir todo una arte cosa. es completamente inútil. ¿Por qué si eso es inútil, Sí. millones de personas insisten en hacer Insisten eso? en eso. Pero además, ¿por qué dan Y el en, dinero? y si en es consumir inútil? eso. Pero y la en verdad ver es que eso. hay un espectador que no es humanista, que consume y compra esa Consume y compra. mercancía. Y admira y aprecia. Ese pedazo de cartón, ese libro de poesía de 30 páginas. También, sí. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lee poesía? Y no nada más por amor, Sí. por soledad, por disgregación, por problemática, por muchas razones usted lee un libro de poesía. Pero además, usted llega a convertirse en un individuo grosero. Usted escribe poesía para agradar a una mujer y para que ella le admita en su mundo. Sí, Usted toma la poesía para manipular a una mujer o a un hombre también. y decirle su valor y que ella acceda por eso. Para declarar un amor. Para declarar un Para amor. declarársele a alguien. Para decir cosas que le gusta a cosas. otra persona y eso paga. Sí. Eso incluso. O eso para denunciar un mundo injusto y opresor. incluso genera una economía de cualquier tipo, pero la genera. También, sí. Entonces, Lo imagínate genera. qué haríamos sin esa esperanza. No. Entonces, tú ves que el problema es lo instrumental y lo ideal. Si el mundo fuera solo de los fines prácticos y útiles. Tiene una tensión Sí. que siempre será contemporánea. Sí. ¿Tú ves? Sí. Porque una persona tiene Supuesto. que, como motivo artístico, sacarse la sangre del cuerpo, sabiendo que se puede morir o se va a morir. Y hay gente que lo hace. Tú decías de gente, artistas que se suicidan, invitan a una exposición Sí. y en medio de la exposición se da un tiro. Y usted dirá, pero me han invitado para esto. Ese es un perverso. Usted ve los escándalos, un escándalo. Usted dirá, pero bueno, se suicidó. ¿Y qué pasó? Sí. Sin embargo, a ti nunca se te va a borrar que tú fuiste a esa exposición y sucedió ese hecho. Como el hecho de que un individuo invite, ¿no? Y él, ¿qué te digo yo? Vestido decentemente, empiece a defecar sobre los espectadores o en el medio y le ofrezca ese producto al espectador, Sí. que es todavía más violento. Sí. Y eso ha pasado. Los pasado. 60 y los 70 están llenos de ese pasado tipo de todo arte. eso, sí, sí. Y en la actualidad se recicla la misma idea. Sí, claro. Entonces, esperemos que de todo Todo eso modo, truculento, ¿no? Sí, claro, esa porque truculencia. el asunto es que no es llamar la atención, es crear un sobrepeso sobre lo abominable o sobre lo no abominable. Por eso es que se habla, y muchos teóricos hablan de la estética de la abyección, de lo abyecto. Sí, claro. Hay un arte incluso que se ha Y esa complacencia en lo constituido. abyecto también, esa Bien. complacencia en lo ruin, lo vil, lo abyecto, sí. Todo lo abominable. Claro, no, porque hay una estética, de ahí la estética de lo feo también. Feo, claramente, sí. ¿No? Ese libro, Historia de la Belleza, y el otro, Historia de la Fealdad, son precisamente dos columnas que están ahí para dialogar a propósito de que se quiera definir una estética como teoría de lo bello, nada Claro, más, que es insuficiente. que es insuficiente. Entonces yo creo que este momento nos hace reflexionar y a propósito de las imágenes que hemos visto y las miles que todavía tenemos que ver, Sí. yo planteo el hecho de que en algún momento tenemos que hacer un programa sobre espectadores que hablen sobre las obras de arte Desde el arte. Y a propósito de espectadores, el público televidente debe saber que puede seguirnos en las redes sociales, porque allí estamos también, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y Twitter, con el contenido esto mismo que estamos hablando acá, sobre arte moderno, arte contemporáneo, y todas esas manifestaciones artísticas, algunas truculentas y extremas, y aberrantes o abominables, se encuentran también ya. El programa se sube a las redes y allí está. Hay algo que dentro de lo que se llama la programación Sí. de las actividades se está gestando, porque como se dice a comienzo de año hay muchas expectativas y horizontes y además recuperaciones. Ya hay artistas que se está planteando el hecho de descentralizar, de desconcentrar los llamados focos de promoción artística a todos los niveles, en el marco de la fotografía, de la pintura, el diseño, el dibujo. Ya incluso el mismo espacio de hoy,
el espacio teórico, el espacio práctico del arte, está reclamando una visión integrada, pero también desconcentrada. Alguien me dice, sí, pero que eso sería desconcertante también. Claro, porque el arte gira o camina precisamente hacia esos puntos. Y mira que el mismo marco de la pedagogía artística hoy está realmente creando inscripciones de democracia e incluso una teoría, democratizar la democracia. Porque de eso se trata. Democratizar, sí. Hay que democratizar la democracia. Sí. Tú no ves todos estos gobiernos hablando de democracia. Sí. No, hay que democratizarlo ustedes, porque es que ustedes Claro. no son democráticos. Sí. Ustedes tienen un parapeto, pero hay que democratizar la democracia y democratizar lo democrático a través del arte, la literatura. Sí, hay que la redefinir y sociocultura. volver a pensar la democracia. Claro, porque no no mediocrizar terminar. la democracia como se ha hecho. O sea, crear un modus vivendi, Modus vivendi, sí. de esto y hacer que nosotros tengamos que hacernos empleados de lo que hacemos, Sí. sin aperturas. Eso que dices, que ese arte podría ser desconcertante, no es tan mal, Odalis, porque el desconcierto no es nada mal. El concierto Claro. sirve de punto de partida y de puesta en cuestión de nuestras supuestas certidumbres, nuestra certeza. El desconcierto nos lleva a una búsqueda precisamente. Claro, Y a pues. revisarnos dónde estamos parados, ¿no? Precisamente el teórico Gilles Deleuze, que tanto le gusta a nuestro amigo Plinio Chaín, Sí, admirado por Chaín. y planteó antes de su muerte Por su teoría y por su práctica. el hecho Sí. de que incluso el mismo acto filosófico es un acto performativo. Y él lo practicó, ¿no? A propósito de pliegues, espacios, definiciones, lógicas sensibles. Lógica Bueno, sensible. esas lógicas sensibles que él la veía muy bien pronunciada en Bacon. Eso es la lógica del sentido. Tú, Sí. tú lo encuentras también Sí. en artistas jóvenes que ni siquiera se han aproximado a este tipo de lectura, pero que van más allá de la interpretación. Es verdad que el artista se pregunta hoy, ¿qué significa una obra? No, y es una pregunta obsoleta. Sí. ¿Qué nos dice? ¿Cómo es que habla? Sí, exacto. Ese discurso artístico es más que preguntarse qué es lo que significa. ¿Qué puede significar una obra que podamos resumir? Sí. No hay. Sin embargo, esa sigue siendo la pregunta de los Desde el estudiantes. punto que de vista de la necesitan educación una instrucción. formal, Sí. claro. El estudiante, ¿qué significa? Es lo que quiere decir. Sí. ¿Qué ¿Qué es quiere lo que me decir el quiere autor? Sí, decir? sí, sí. Pero todavía está en la mirada del autor que quiere decir cosas. Sigue bajo la lectura tradicional. Ese estudiante está marcado por la lectura tradicional, Porque aunque él no lo sepa. hay una serie de estrategias. Sí. Y es como diría Flush, debajo de las estrategias están los signos. Hablan las ideologías. Y hace falta una pedagogía. Sobre para la eso lectura, sí. y otros aspectos, vamos a seguir hablando en nuestro próximo programa. Y gracias a ustedes, amables televidentes, por estar con nosotros.